Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast de la revista Vivir Bien. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud cardiovascular. Para eso nos acompaña el doctor Rodolfo Vega, él es cardiólogo de los Centros Médicos Colmédica. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí encantado de compartir con ustedes todas las preguntas que hagan sobre el sistema cardiovascular, sobre la salud y sobre la prevención, sobre todo para evitar enfermedades del corazón y del sistema vascular. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos hoy. Este es el momento de que todos los que nos están escuchando acerquen su libreta, se lo compartan con alguien, porque vamos a tocar temas súper interesantes y tenemos incluso hasta algunas preguntas de los oyentes. Así que comencemos, y para esto empecemos respondiendo la pregunta, doctor, ¿qué es la salud cardíaca? ¿Cómo podemos definirla? Pues bueno, la salud cardíaca básicamente es cuando una persona, hablando en palabras muy coloquiales, una persona tiene un corazón de buen tamaño, cuando una persona tiene sus cifras de tensión arterial normal, cuando una persona tiene un sistema vascular, no solamente el corazón, su sistema vascular está bien también, cuando una persona no tiene diabetes, una persona no fuma, una persona no es obesa, no es sedentaria. Nosotros suponemos que esa persona con cifras tensionales normales y bajo algunos estudios que se realizan, como un electro, un eco, nos dan índices que esa persona tiene un buen sistema cardiovascular. Sobre todo, recordemos que el corazón tiene un sistema valvular que también se observa en un eco. Uno mira si las válvulas están limpias, si no están estrechas, si la sangre está fluyendo bien a través de la válvula, si no hay nada en la aorta ascendente o en su sistema circulatorio general, y si su presión está bien. Y si además de eso no tiene factores de riesgo, podemos decir que esa persona tiene un sistema cardiovascular muy bueno. Perfecto. ¿Qué situación podría producir una frecuencia cardíaca alta o baja? ¿Cuál es ese factor? Bueno, la frecuencia cardíaca, lo normal es entre 60 y 100, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos de frecuencia cardíaca alta cuando está por encima de 100 y de frecuencia cardíaca baja cuando está por debajo de 60. Eso se llama taquicardia sinusal o bradicardia sinusal. Cuando nosotros, por ejemplo, la persona que ingiere alcohol, esa persona puede producir una acelere de su corazón. Las personas que toman mucha cafeína, mucho tinto, se les puede acelerar la frecuencia cardíaca. Hay cuestiones, por ejemplo, como la fiebre, que pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Alteraciones en el sistema respiratorio pueden aumentar la taquicardia, ¿cierto? Personas que de pronto duermen mal porque tienen apnea del sueño, son personas que pueden amanecer de pronto con frecuencia cardíaca más alta. El embarazo aumenta un poco la frecuencia cardíaca porque se aumenta el gasto cardíaco. Y las frecuencias bajas pueden ser por personas, por ejemplo, que hacen mucho deporte, la frecuencia se les baja un poco. Digamos, algunos medicamentos también pueden bajar la frecuencia cardíaca, como los más conocidos son los beta bloqueadores, que pueden bajar la frecuencia cardíaca. Y también de noche es normal que la frecuencia cardíaca se baje porque durante el sueño profundo la persona se le baja un poco la frecuencia en porcentaje comparativamente con el día. Ahora, ya hay ciertas causas patológicas, de acuerdo, de personas que tienen la frecuencia cardíaca muy baja porque hay una parte del corazón donde el corazón manda los impulsos, que es el marcapaso, y ese marcapaso a veces se enferma y se produce el famoso síndrome del seno enfermo, y son personas que manejan frecuencias cardíacas muy bajas, que ya de pronto, evaluadas por un cardiólogo, pueden hasta meritar un marcapaso. Doctor, ¿podríamos decir que esto es lo mismo que una insuficiencia cardíaca o cómo podríamos definir una insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca ya tiene otra connotación, porque la insuficiencia cardíaca, como lo dice su nombre, es porque el corazón está bombeando mal, ¿cierto? El corazón tiene que bombear, impulsar la sangre, eyectarla, para que el cuerpo pueda resolver todas sus situaciones metabólicas, ¿de acuerdo? Entonces, para que haya una buena circulación en todas partes del cuerpo, en los músculos, en los riñones, en el cerebro, el corazón tiene que bombear bien. Algunas causas que llevan al corazón a una falla cardíaca, como por ejemplo la más famosa, es la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, van dañando la musculatura de este corazón y este corazón comienza a estar muy deficiente en su bombeo y llega a estar de tal forma tan deficiente que uno empieza a decir que está en falla cardíaca, ¿de acuerdo? Pero hay muchas causas de esta falla cardíaca. Uno podría definir los cuidados de la salud cardíaca dependiendo de la edad, o sea, podríamos, por ejemplo,
jóvenes que tengan estas precauciones, adulto mayor estas precauciones, los adultos estas precauciones y los niños otras precauciones diferentes? Yo soy de los que piensa que la salud cardíaca hay que comenzarla a cuidar desde que el bebé está recién nacido. Desde ese momento hay que empezar a cuidar el corazón y el sistema vascular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Colombia una dieta muy mala y ahí comienza ya el problema, porque aquí comemos con mucha sal, a los niños se les beneficia mucho con el azúcar, se dejan engordar a veces desde muy pequeña edad, no hacen ejercicio, duermen mal, ¿cierto? Todas estas cosas después te pasan facturas. Después pasamos a una edad más adelante, en la juventud, donde los niños comienzan a beber mucho alcohol, a fumar demasiado, a no dormir las horas que se deben dormir, y todas estas cosas comienzan ya a perjudicar el corazón. Luego vienen otras edades donde la persona puede tener factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, ¿cierto? Alcohol, y todas estas cosas se suman y van perjudicando el corazón y van haciendo que tu corazón a largo plazo comience a presentar problemas como falla cardíaca, enfermedad coronaria y otras patologías. ¿Cómo podríamos tratar una enfermedad cardíaca? ¿El tratamiento es diferente dependiendo de la edad? No, la falla cardíaca todas tienen un manejo dependiendo de la falla cardíaca, dependiendo de la causa de la falla cardíaca, ¿cierto? Se implementa el manejo, ¿de acuerdo? Porque todo depende también de la fracción de eyección, depende de los estudios, porque hay muchas causas de falla cardíaca. Por ejemplo, hay fallas cardíacas que son como consecuencia de una hipertensión arterial. Si tú no manejas bien tu presión arterial, esta persona siempre va a estar sufriendo el corazón. Hay otras que son por enfermedad coronaria. Y ya el mecanismo, las drogas que se dan para la falla cardíaca, pues son múltiples, dependiendo del grado de la falla cardíaca. ¿Cuáles son esos signos de alerta, doctor, de un ataque cardíaco? De un infarto, básicamente el dolor precordial, ¿no? Es un dolor opresivo, que puede ser un dolor clásico, opresivo, o a veces puede ser inespecífico, ¿cierto? Que no es tan clásico. Puede ser en la boca del estómago. Es un dolor opresivo que se irradia al cuello, se puede irradiar al miembro superior izquierdo o al derecho en ocasiones, a veces se irradia la espalda, y esta persona empieza a sentir una sensación de ahogo, de opresión, de un dolor severo, y son básicamente como, yo me atrevería a decir que lo más clásico, ¿de acuerdo? A veces en pacientes diabéticos o en pacientes fumadores, a veces no se vuelve tan clásico el dolor, ¿sí? Y por eso es importante que el médico que vea al paciente, bajo los protocolos que ya existen, debe estar siempre sospechando cuando hay factores de riesgo, sobre todo en la historia clínica, como diabetes, hipertensión, sobrepeso, etcétera, etcétera, sospechar que estos factores de riesgo, o herencia también, que es importante, la herencia es muy importante, padres que han tenido enfermedad coronaria, hermanos, etcétera. En estos pacientes uno hace inmediatamente lo que hace el protocolo, es solicitar un electrocardiograma, solicitar unas enzimas que son unos biomarcadores para evaluar si esta persona está teniendo un ataque cardíaco debido a un infarto del miocardio. Entendido, doctor. Bueno, y aquí también tienen voz nuestros oyentes, las personas que escuchan este podcast, así que vamos a escuchar unas preguntas que nos enviaron. Hola, buenas tardes. Yo sufrí un infarto hace cerca de un año. Me gustaría saber qué tanto puedo esforzarme en ejercicio con cosas como trotar, por ejemplo. Es una excelente pregunta. Lo importante es que una persona que tuvo un infarto, primero saber qué se hizo después del infarto. Si es un paciente que se le colocó stent, cuántos stents se colocaron, si el paciente se revascularizó o si el paciente no se le hizo nada. O sea, todo depende para el cardiólogo poder decidir qué tipo de ejercicio puede hacer. Segundo, si el paciente se le hace una perfusión miocárdica y en la prueba de esfuerzo la perfusión miocárdica está normal, si el paciente no tiene ninguna zona isquémica que sugiera que aún hay isquemia miocárdica, si está completamente normal, pues este es un paciente que seguramente se le hizo rehabilitación cardíaca, y la rehabilitación cardíaca es la que nos va a decir básicamente qué tipo de ejercicio puede hacer este paciente, ¿cierto? Porque todo depende del estudio que se le haya realizado, todo depende del ecocardiograma, de la perfusión miocárdica, del Holter, si hay o no hay arritmia cardíaca,
todo depende de muchos factores para que el cardiólogo decida qué tipo de ejercicio puede hacer y qué tanto puede hacer. Ahora, lo más importante es que un paciente que esté estable, de perfusión miocárdica esté normal, yo siempre recomiendo que el mejor ejercicio es caminar. Caminar es el mejor ejercicio que se puede hacer. Listo, vamos con una siguiente pregunta. Vamos a ponerla. ¿Qué episodios deben ocurrir en el corazón para que se llegue a la conclusión de colocarle un marcapasos a una persona? Bueno, esa es una excelente pregunta porque el marcapaso tiene unas indicaciones muy exactas, ¿cierto? Digamos, las principales indicaciones son cuando una persona tiene un bloqueo auriculoventricular completo, en el cual la aurícula y el ventrículo se disocian, y estas personas pueden hacer síncope, o sea, pierden el conocimiento súbitamente y es peligroso porque puede recibir un golpe en la cabeza o puede estar en el baño o puede estar caminando y es peligroso. Segundo, el síndrome del seno enfermo también, que también puede llevar a un síncope porque son personas que hacen bradicardia muy severa o pausas muy severas y esto se detecta con electrocardiograma y con un Holter. Estos son problemas eléctricos o pacientes que hagan bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, ¿cierto? MOVIS 2, y estos pacientes pues estoy hablando de un grupo más grande que pueden ameritar un marcapaso. Ahora, esta persona puede sentir ahogo, sensación de opresión, sensación de falta de aire o puede presentar un síncope, o sea, pérdida del conocimiento. Y bajo los estudios de Holter, un electro, un cardiólogo y un electrofisiólogo, pues deciden la colocación de un marcapaso. Muchas gracias, doctor. Y vamos con la última pregunta que nos envían. Hola, estoy en estado de embarazo y me surge una duda referente a cardiología. Si bien sé que el ritmo cardíaco o la presión cardíaca varía durante esta etapa gestacional, quisiera saber cuándo esto se puede convertir en una preeclampsia. Bueno, en todos los embarazos, el hecho que se aumente la frecuencia cardíaca no significa que haya preeclampsia. La frecuencia cardíaca va aumentando. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco va aumentando. Eso no significa que es preeclampsia. Nosotros hablamos de preeclampsia porque este es un síndrome específico del embarazo que consiste básicamente en la aparición de hipertensión arterial después de la semana 20 del embarazo y que afecta más o menos el 8.5% de las mujeres. También se denomina toxemia o hipertensión en el embarazo y es importante porque la preeclampsia causa el 15% de los nacimientos prematuros en países industrializados y se manifiesta, como dije anteriormente, durante la semana 20 del embarazo. Doctor, porfa, compartámosle a las personas una recomendación general, final. Pues yo me atrevería a recomendar básicamente lo más importante, manejar los factores de riesgo, o sea, no buscar riesgos cardiovasculares, como son, por ejemplo, mantener una buena presión arterial, eso es importante, mantener un buen peso, un índice de masa corporal adecuado, mantener una dieta balanceada, ojalá que no tenga grasas saturadas, ¿cierto? Una dieta rica en proteína, balanceada, en verduras. Obvio que si pues, te gusta comer carne o te gusta comer pollo, te gusta comer pescado, pero no hacerlo de manera exagerada, o sea, balancear la dieta, mucha fruta, caminar mucho. Yo recomiendo caminar 6 kilómetros diarios, ¿sí? Tercero, dormir bien, evaluar si tu sueño es adecuado, si no tienes trastornos del sueño. Hay personas que sufren de apnea del sueño y no lo saben, roncan mucho durante la noche. Hay que hacer un estudio como una simple polisomnografía, y donde su cardiólogo, ¿cierto? Habitualmente para que le haga un electro, le haga una prueba de esfuerzo, le haga un ecocardiograma. No fumar, ojo con el tabaquismo, yo me atrevería a decir que este es uno de los factores de riesgo más importantes. Mantener un perfil lipídico normal y sus niveles de azúcar, vigilarlos siempre. Yo pienso que el ácido úrico también es importante. Entonces, mantener estos factores de riesgo normales para tener una salud cardiovascular adecuada. Doctor, muchísimas gracias por su participación, por toda esa información tan valiosa. Ya llegamos a nuestro final. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Doctor, muchísimas gracias por toda esa información.
Les recordamos que pueden encontrar este podcast en nuestro canal de YouTube, @Colmedica Medicina Prepagada, si nos encuentran, o en nuestra página de la revista vivirbiencolmedica.com. Recuerden que vamos a estar súper atentos leyendo sus comentarios para saber cuál sería esa temática que ustedes quisieran que tratáramos en una siguiente edición. Ya hemos hablado sobre salud cardíaca, sobre obesidad. Cuéntenos ustedes cuál quieren que sea ese siguiente tema. Esperamos vernos en una nueva edición del podcast de la revista Vivir Bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Encantado, espero que les haya gustado.